Muy bien, pasamos al concepto de estadística descriptiva, en el cual nos vamos a apoyar en variables aleatorias. Es un concepto que ya vimos, como lo estoy mostrando ahí. Vamos a asignar un número a una distribución de probabilidad por medio de la estadística descriptiva. Lo que vamos a hacer es inferencias estadísticas. Inferencias es sacar conclusiones sobre un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos lo vamos a llamar población, como lo voy a mostrar aquí al lado derecho de la estadística descriptiva. Lo primero que se apoya es en el concepto de población. Esa es la población que tenemos. Pueden ser ya sea infinitas o finitas. En una población es un conjunto de elementos sobre el cual vamos a hacer observaciones, ya sean cualitativas o cuantitativas. Ese grupo de elementos pueden ser personas, animales, como lo estoy mostrando ahí, o mediciones físicas que ustedes hacen en los laboratorios. De ahí vamos a sacar una población para hacer estudios. Si nosotros queremos ejemplificar este concepto de población, primero vamos a hablar por el ejemplo clásico. Si tenemos 600 alumnos en una escuela, los voy a clasificar de acuerdo a su tipo de sangre. Su tipo de sangre puede ser A positivo, B positivo o negativo, etc. Esos 600 alumnos representan la población sobre la cual vamos a hacer los estudios y sacar conclusiones estadísticas. Otro ejemplo que me gustaría colocar sería si nosotros hablamos de las estaturas de los residentes o habitantes de cierta ciudad, los podemos ir clasificando de acuerdo a un cierto margen. Esas dos poblaciones que estoy tratando aquí, de 600 alumnos en el ejemplo A y en el ejemplo B, son poblaciones finitas. Ahí está un intervalo sobre el cual vamos a trabajar. Podemos clasificarlos de 1.50 y tantos a 1.60 y tantos, de 1.60 y tantos a 1.70 y tantos, de 1.70 y tantos a 1.90, por ejemplo. Y los estamos clasificando de acuerdo a lo que se mide en longitud. Ahí estamos midiendo un parámetro de longitud. Ahora, como les menciono, esos son poblaciones finitas. Queremos hablar ahora, por ejemplo, de más físicamente, ingenieríamente. Esos son dispositivos de medición. Tenemos diversos, por ejemplo, tenemos un vaso de precipitados, para medir volumen, tenemos un flexómetro para medir longitud, para medir tiempo analógico, un multímetro que puede medir voltaje, corriente, un baumanómetro que mide presión, como lo estoy señalando ahí, y también si usamos un micrómetro podemos medir espesor. Tenemos una balanza que medimos masa. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sacar la constante gravitatoria, una aproximación, tenemos que sacar diversas observaciones. Esas observaciones van a ser mi población. Voy a utilizar dos, el medidor de tiempo y el medidor de longitud. Si nosotros usamos esos dos instrumentos de medición para poder sacar una buena estimación, una buena medida de la constante gravitatoria, vamos a soltar una bola de una cierta longitud y vamos a medir el tiempo. Para eso vamos a utilizar el flexómetro y el cronómetro. Si utilizamos esa ecuación, que es distancia es igual a distancia original menos un medio de g por t cuadrada, es una ecuación cuadrática. De ahí podemos despejar g y obtener una aproximación. Si hacemos 10 mediciones, esa es mi población. Si hacemos 100, esa es mi población. Si hacemos 10.000, pues tendría que ser un robot que lo esté lanzando desde 1 metro esa bola, por ejemplo, porque nosotros no podemos hacer 1000 mediciones, es agotador. Y también tenemos ahí una baraja inglesa. El mazo es de 52 cartas, mi población sería de 52.
y podemos hacer también inferencias estadísticas dependiendo de las cartas que salgan. Todos esos son ejemplos de mediciones finitas, de poblaciones finitas. Si queremos hacer un ejemplo de una medición infinita, lo que vamos a hacer ahora es ejemplificar un lago y un lago que va a tener una profundidad variable. A cada punto del lago, de la superficie del lago, le voy a asignar una profundidad. Obviamente, conforme me vaya más al centro, va a ser más profundo el lago. Ahora, si yo a esta parte de ahí le asigno una profundidad, todo lo demás va a ir variando conforme me acerque al centro. Es una infinidad, ¿por qué? ¿Por qué es una infinidad? Si yo hago una vista superior del lago, lo que voy a obtener es aproximadamente una elipse. Y una elipse, su contenido va a ser una infinidad de puntos. A cada punto le voy a asignar una profundidad. Eso sería un trabajo titánico. Lo que hago ahí sería un subconjunto, nada más tomar ahí un subconjunto de ciertas profundidades, y con eso me basta para hacerme una idea de qué tan profundo es ese lago y cómo va variando su gradiente de profundidad. Pero hacerlo así, tomar una medición, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo una muestra. Una muestra es un subconjunto de la población, es decir, nada más voy a tomar ciertas profundidades, no todas, no para cada punto de la superficie. Ahora, por ejemplo, ahí yo voy a tener una línea de ensamblaje de electrónica, muy probablemente son memorias RAM. Si yo quiero clasificarlas como erróneas o que estén correctas, les puedo asignar el valor 0 o el valor 1. Si yo les asigno el 0 es que están defectuosas, si les asigno el valor 1 es que son correctas. Si son correctas o defectuosas, nada más son dos valores, no hay términos medios, entonces podemos tratarlo con una distribución binomial. Ahí tenemos un cajón con cierta cantidad de memoria RAM. Entonces, como les menciono, va a ser binomial. ¿Por qué? Porque nada más hay dos valores posibles, como lo habíamos tratado anteriormente en las clases pasadas. Los valores posibles es de que estén correctas o defectuosas. Si están correctas, P es la probabilidad de que sean defectuosas, Q que sean correctas, y X es la cantidad de correctas, y N es la muestra total, la población total menos X. De esa manera podremos hacer una distribución de probabilidad utilizando esas variables aleatorias, asignándole a las correctas el 1 y a las que están defectuosas el 0. Ahora bien, podemos pasar a un ejemplo más grande. Si yo tengo una línea de ensamblaje de focos LED, puede haber millones y yo no puedo estar checando uno por uno porque eso es poco práctico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar una muestra. Si yo tomo una muestra, voy a tomarlas, puede ser de este lado, pero podría ahí haber mano negra. Supongamos que alguien sabe que ese lote que estoy señalando ahí, un lote es un subconjunto, está la mayoría defectuoso. Entonces, si tomo una muestra, un subconjunto de ahí, pues la mayoría va a ser defectuoso y las inferencias estadísticas que yo saque van a ser erróneas, porque entonces voy a pensar que todo el conjunto de esa bodega va a estar defectuoso, cuando no es así. O puede ser al revés, de que trate de sobreestimar, es decir, yo sé que ese conjunto que estoy señalando ahí con el láser muy probablemente esté correcto, entonces si saco una muestra de ahí a propósito con los dados cargados, voy a concluir que la mayoría de todo lo que está en la bodega va a estar correcto. Sin embargo, tomé una muestra mañosamente, entonces esa muestra se dice que es sesgada cuando se toma, por decirlo coloquialmente, mañosamente con los dados cargados. Entonces está sesgada y no es representativa, porque no saco conclusiones certeras con cierto grado de certeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar una muestra al azar, un pedacito de acá, otro pedacito de acá, unas 20 de acá, al azar, que llegue alguien independiente que no conozca el funcionamiento de esos focos y que tome muestras al azar. De esa manera se corrige el sesgo.
Si se corrige el sesgo, como les menciono, puede llegar alguien independiente y tomar 10 de aquí, 10 de la parte de atrás, otras 10 de la parte de más atrás, y como no se sabe cómo están esos focos, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Esa muestra es al azar y entonces no es sesgada, se puede decir que es representativa. Si en esa bodega hay 1.000.000 de focos y tomo una muestra de 1000, pero al azar, entonces es una buena muestra. Es una buena muestra representativa. Representativa porque está tomada al azar. Sin embargo, si alguien llega y la toma de un lado nada más, eso ya no es al azar porque lo está tomando mañosamente. Tomado de un lado donde generalmente están positivas, entonces va a estar sobreestimado. Si lo toma del lado que están defectuosas, está subestimado y no es representativa, no nos da buenas conclusiones. Eso es el concepto de sesgo.